tal? Muy buenas noches. Feliz sábado para todos y feliz domingo para quienes nos ven en el reprise de 3 a 4 de la tarde a través de Radio Televisión Popular. Muchas gracias por sus comentarios y sobre todo por ese entusiasmo que ustedes demuestran permanentemente a la hora de opinar, a la hora de calificar, a la hora de sugerir ideas para este programa. Justamente de una de sus sugerencias ha salido el reportaje que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de narcotráfico. Podríamos iniciar una serie para hablar de narcotráfico en Bolivia, pero lo hemos condensado en 1 hora y un poquito más de programa. Vamos a hablar de las implicaciones del narcotráfico, del tráfico de drogas, desde la década de los 80, recordarán ustedes a Roberto Suárez, por ejemplo, pero también hablaremos un poquito del caso Sebastián Marcet, es decir, la dejaremos picando para que en otro programa podamos recuperar esta historia que merece un tratamiento especial porque ya va a hacer 1 año de ese caso y 1 año en el que Sebastián Marcet se ha burlado flagrantemente del Estado boliviano. Pero eso será para otro programa. Hoy haremos un poquito de historia y veremos las implicaciones del tráfico de droga en la economía subterránea en Bolivia. Crisis. La palabra resulta una herejía para cualquier oído educado o no del gobierno que preside Luis Arce Catacora. Sin embargo, ni el propio presidente puede tapar el sol con un dedo. La economía da señales de incertidumbre, la falta de dólares, una inflación de momento controlada, el impacto de la recesión global y el descontento social se expresa en las calles. Bueno, la economía boliviana todavía no ha logrado superar el estrés de dólares, ¿no? Parte corresponsabilidad del gobierno, parte corresponsabilidad del sector privado, pero también es corresponsabilidad de la propia asamblea, ¿no? Porque creo que, digamos, en una actitud bastante equilibrada, estos retrasos en los desembolsos externos se dan como consecuencia justamente de esta crisis judicial, porque hay que remontarnos muchos meses atrás cuando las iniciativas parlamentarias no logran ser viabilizadas, ¿no? A tiempo, porque hubo también un tiempo para que la asamblea pueda gestionar el tema de las elecciones judiciales y no lo hicieron a tiempo, ¿no? Porque aquí hay que decir las cosas como son también. Yo lo que veo es que en realidad esta crisis institucional es consecuencia de esta crisis política que hay en la Asamblea, pero no solamente del partido de oposición, de oficialismo, es también la propia oposición la que, digamos, está hoy, digamos, en una situación bastante complicada y que desafortunadamente estas atomizaciones de los grupos al interior de la Asamblea han generado, por supuesto, una recorrelación de fuerzas que hoy lo estamos viendo en la aprobación de estas, ¿no? de la sesión de hoy, y en consecuencia lo que vamos a tener es que esta incertidumbre política se está traduciendo en incertidumbre económica, ¿no? Creo que el tema es más profundo. De acuerdo. Yo hablaría de modelo. Este modelo, ¿no es cierto?, ha empezado a hacer crisis ya por el 2016. Es un modelo que no aguanta más, no resiste más. Obviamente, cuando tus ingresos son, ¿no es cierto?, extraordinarios, como tuvimos, ¿no es cierto?, los años de bonanza, a partir, ¿no es cierto?, de los ingresos de las divisas que entraban vía el gas, obviamente todo funcionaba bien, doble aguinaldo, etcétera, etcétera, para decirlo menos. Hoy, ¿no es cierto?, este modelo ha hecho crisis. Y ha hecho crisis de una manera, ¿no es cierto?, que de ninguna manera se puede atribuir, verdad, a la especulación. Me parece una explicación muy superficial, o no es cierto, o no es cierto, al tema de la asamblea. Esta asamblea ha aprobado, esta asamblea ha aprobado más de 4.000 millones de dólares en créditos en los 3 años que estamos de gestión. El debate sobre la definición de crisis estructural es para otro programa. Pero hoy nos preguntamos cuán gravitante es la economía subterránea en nuestro Producto Interno Bruto. En otras palabras, y dejando de lado el comercio informal, ¿qué impacto real tiene el contrabando y, sobre todo, el tráfico de drogas? Y hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos un gobierno que nos dice que tenemos más o menos 1.688 millones de dólares en oro,
pero que tenemos en divisas, o sea, en moneda constante y sonante, más o menos unos 139 millones de dólares, ¿ya? Así, guardados en la caja. ¿Dónde quedó el resto? Nadie sabe. Nadie tiene idea de lo que ha hecho el gobierno con eso. Entonces comienzan estas facciones políticas a pelearse una con otras para tratar de ver quién tiene la culpa, por qué no lo haces, por qué no me apoyas y todo lo demás. Y aquí aparece algo que todo el mundo lo sabía como una verdad a pelogrullo, pero nadie se encargaba de decirlo. Era el tema de la presencia del dinero sucio del narcotráfico. ¿Cómo? Hoy día, ¿Cómo? Perdón, el dinero sucio del narcotráfico. ¿Usted se hace cargo de una declaración tan potente, Gonzalo? Porque es muy potente lo que está diciendo. Sí, y se lo voy a... No, tranquilo, yo me voy a hacer cargo de todo lo que te estoy diciendo. No, porque es un tema muy sensible que siempre genera mucho resquemor y mucha susceptibilidad. Incluso en el seno del propio MAS. Ahora mismo se están acusando unos a otros de socapar el narcotráfico dentro del propio MAS. Y la verdad sea dicha, es esa la realidad. Porque vamos a ser muy honestos con la población cuando uno quiere ser realmente serio en las posesiones. La postura de tener un dólar clavado en 6.96, sin tener la posibilidad de que ese dólar suba o baje, requería tener dineros aparte que lo pudieran sustentar. Aparte de ello tenías, ¿no es cierto?, todo el tema de lo que era la parte de la subvención de los hidrocarburos. Son más de 3.500 millones de dólares que se han establecido programados para este año. Si a eso le sumas los 3.000 y pico que hemos sacado ya del tema del déficit fiscal, ya estás hablando de 6.000 millones. ¿De dónde íbamos a sacar tanta plata? ¿Cómo íbamos a hacer eso? Entonces comienzan a aparecer estos elementos que son parte de esa ficción donde empezamos a entender que muchos de estos puntos para que una economía funcione requieren de recursos que se meten. Pero como son tal cantidad de dinero la que se requiere, las únicas fuentes que hoy día en Bolivia existen y que existieron hasta hace muy poco eran los temas de narcotráfico. Es decir, perdón, Gonzalo, ¿está usted afirmando que el gobierno está lavando dinero del narcotráfico? ¿De algún modo? No solamente te estoy diciendo que lo está haciendo, sino que es un tema que está ya dentro de lo que es el esquema internacional del análisis, para poder entender todo lo que se ha pasado en este caso. Ciertamente el tráfico de drogas es un negocio global del que tampoco estamos aislados. Bolivia produce coca lícita de uso cultural reconocido por la comunidad internacional, pero también es un país de tránsito de estupefacientes y en algunos casos productor. En estos 17 años, el Estado, los gobiernos del MAS, han insistido en que en Bolivia había el fenómeno únicamente de tránsito de coca peruana hacia otros lados. Pero en estos 17 años sabemos muy bien que es evidente que hay ese tránsito de coca peruana, pero a la par Bolivia, comillas, en el proceso de cambio, ha logrado transitar de la pasta básica al clorhidrato. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, Bolivia es uno de los mayores productores de cocaína en el mundo, junto a Colombia y Perú. En el año 2017, el gobierno del presidente Evo Morales aprobó una ley para aumentar los cultivos de coca de 12 a 22.000 hectáreas, apelando a la tradición y a la cultura boliviana. En un giro a esta política, el gobierno de Luis Arce se ha decantado por la destrucción de laboratorios de cocaína en el Chapare, una de las zonas de mayor producción. En gestión 2023 llevamos destruyendo 37 laboratorios de cristalización de cocaína. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito confirmó que los cultivos de hoja de coca se incrementaron en un 4% entre los años 2020 y 2021, mientras más cargamentos de origen boliviano eran interceptados por las autoridades europeas. Lo que les estamos contando no es nuevo. Si les parece, demos un vistazo a la historia. Remontémonos a 1984, hace 40 años, y a un reportaje de los periodistas estadounidenses David Klein y Steve Delaney, titulado La Coke Nostra. On a jungle airstrip in northeast Bolivia, a military transport makes a surprise landing at what appears to be an innocent cattle ranch. The special troopers rush the ranch house and bag two big names in the Bolivian drug mafia. Bolivians have always grown the coca leaf, but it wasn't until the mid-70s when cocaine became the drug of choice for 5 million Americans that the traffic exploded.
It is now a business 3 times more valuable than tin. With so much money around, it was inevitable that by 1980, drug corruption would reach the highest levels of the Bolivian government. General Luis Garcia Mesa became president in 1980, was reportedly paid $1 million by the drug mafia to leave them alone. Luis Arce Gomez used to be Minister of the Interior. When he was, they called that office the Ministry of Cocaine. The civilian government, which took over a little more than a year ago, has been plagued by strikes, by an awful economy, and by persistent rumors of a coup. President Siles and his colleagues are supposed to be honest and are publicly committed to fighting the drug traffic, even though so far they've been unable to do much. The cocaine problem begins high in the Andes Mountains, where Bolivian peasants cultivate the coca bush, much as they've done for thousands of years. The leaf is a mild stimulant and has legitimate medical uses. In fact, it is the only known remedy for altitude sickness. But as the cocaine dealers discovered years ago, the big money is not in cultivation, but in the processing of leaves into a paste, and later into a fine crystalline powder. To do that, kerosene is poured over the leaves, and the mix is then stomped into a pulp. Toma. The leaf stompers are recruited by labor bosses who pass out cocaine cigarettes to keep them going tirelessly for hours on end, wired on the drug. It sells wholesale in Miami for between $25,000 and $45,000 for about 2 pounds. Street value, more than $1 million. This is the finest crystalline cocaine in the world. The end product has been sniffed or smoked by 22 million Americans. La Paz is cool and dry and poor and very high. At 12,000 feet, the air here is so thin that people born at sea level tend to huff and puff a lot just from walking up a flight of stairs. And yet 1/5 of Bolivia's 5 million people live in the capital. La Paz is also the funnel through which all this country's cocaine money flows. It is the biggest source of foreign exchange Bolivia has. And yet the cocaine dollars are largely invisible. $500 million a year enters the Bolivian economy this way. Most of the coke profits remain in Swiss banks. Once a pilot for other mafia kingpins, Jorge Flores later went into business for himself. And this is Roberto Suarez, the biggest drug dealer in the world. He is the boss. Suarez supplies at least 1/3 of all the cocaine entering the United States and seems untouchable at home. He's got a private army called the Fiancés of Death. The Suarez enforcers were trained by ex-Gestapo boss Klaus Barbie. One of Barbie's recruits was Pierluigi Pagliai, wanted by the Italians for a bombing in Bologna in 1980 that killed 84 people. This rare film shows Suarez's daughter Haiti, an ex-Miss Bolivia, enjoying some of her father's profits. This is the headquarters of Colonel Julio Zapata's narcotics police, responsible for stopping Bolivia's drug traffic. It's also a jail. But you won't find Roberto Suarez or any of the other big-timers behind bars here. One blanket for 3 guys. I got the same clothes on that they arrest me with. Oh, they're good. 2 unlucky Americans, reportedly caught with a pound or 2 of cocaine, are hardly big-time traffickers. No, I'm from Seattle, Washington. Why those 2 and not Roberto Suarez? We asked Colonel Zapata. He knows where Suarez is. Why doesn't he go get him? That's a beautiful question. Since Suarez is as strong as the narcotics police, maybe you should ask the armed forces why they haven't arrested him. So we did ask the Army. General Lucio Áñez, Chief of Staff of the Bolivian Armed Forces. I also don't know why Suarez is still free. Constitutionally, the armed forces are not in charge of narcotics. Buck passing aside, the government was anxious to show that it is beginning to move against some dealers. The target of this operation was a spot in Bolivia's eastern Beni province, the home of most of the leading drug traffickers. Dozens of secret airstrips dot this wild and unpoliced region where every week cocaine is flown out to the U.S. by the plane load. This raid was planned for the day before when intelligence indicated 3,000 pounds of cocaine would be shipped. But for reasons never fully explained, the operation was delayed for a critical 24 hours.
The pickings were pretty slim by the time the police finally got there. The big stash was gone, but there was an odd assortment of guns, a few pounds of cocaine, one airplane, and $13,000 worth of crisp new Bolivian bills fresh from the bank. Still, 2 suspects were arrested, including Jorge Flores, the pilot entrepreneur. He declined to answer questions. Were you surprised by the raid? No queremos hacer ninguna declaración. Under the Constitution, I have a right to a lawyer, said Flores in the best jailhouse tradition. Suspect Jorge Cuellar was more forthcoming, conceding that he once flew for Roberto Suarez. He defended his ex-boss, calling him a great sport. Though this raid hardly put a dent in Bolivia's drug traffic, a police official who was there said it is a beginning. Are people that don't care nothing about the lives and the health of the people. Is there any chance that after this raid that you might be moving soon against Roberto Suarez? Well, that's what we think. We're going to find him pretty soon, I guess. Whether the new government in fact will strike hard at Suarez and his cohorts, we don't yet know. There have been more raids lately with the strong urging and support of American drug enforcement people. Indeed, the wealth and political power of the drug lords amount to a compelling argument to police and governments alike. And so Suarez remains free, reveling in his reputation as a good family man who does good works for his neighbors. But he's also the man who symbolizes the addiction of Bolivia's body politic to cocaine. We spoke with John Thomas of the State Department's Bureau of International Narcotics Matters. Our long-term goal is to work with the Bolivian government and the Bolivian people to reduce the amount of coca leaf being produced in Bolivia to that amount which would meet their illicit or legal needs in that country, which include the traditional use by certain Bolivians, the chewing population, as we call it. We spoke with Interior Minister Federico Alvarez. ¿Por qué los Estados Unidos, con todo el potencial bélico? For the same reason that the United States, with all its military strength, cannot wipe out your drug problem. Han pasado 40 años, pero algunos paralelismos son impactantes. Gracias a la ayuda del director de la agencia M, logré irme. Él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí. Sebastián Marcet es uno de los narcotraficantes más importantes del mundo. Hace un año se escapó de Bolivia, como aquella pista clandestina en Beni, donde solo se hallaron despojos. Tampoco había rastro de Marcet en su domicilio. El día de ayer se han iniciado una serie de allanamientos en el departamento de Santa Cruz, donde hemos logrado movilizar más de 2.250 efectivos policiales, más de 144 motorizados. Hemos realizado más de 23 operativos, 6 allanamientos, hemos logrado la aprehensión de 12 personas que estarían involucradas a lograr impunidad en contra de este sujeto. Hace 5 años, Marcet viajó a Bolivia para contactarse con los varones del narcotráfico. Su intención era administrar la cadena completa del tráfico de cocaína. En definitiva, acabó instalando su base de operaciones en Paraguay. El tema Marcet ha significado varias cosas. La constatación de la penetración del narcotráfico, ¿verdad?, en estructuras institucionales estatales, policía, aparato judicial, fiscalía e inclusive instituciones, ¿no es cierto?, de alguna manera el tema del narcovuelo, BOA, tiene que, ¿no es cierto?, significar allá que el narco nos penetró. Y en el tema, ¿no es cierto?, fundamentalmente de la presencia de organizaciones criminales en el país. ¿Qué quiere decir? Quiere decir PCC, quiere decir, ¿no es cierto?, Comando Bermelo, quiere decir, ¿verdad?, Tren de Aragua, y quiere decir organizaciones que trabajan con bases, ¿verdad?, en México, en, ¿no es cierto?, Colombia. Esto es grave. Pero ese tema lo trataremos en un próximo programa. Cuando regresemos con Expedientes, la realidad del narcotráfico en la Bolivia de hoy. Todas las tardes, a la hora del té, pasan cosas en Radioterapia. ¿Vuelve Juan de la Granada, aunque nunca se fue? Mira, sí, yo creo que esa apreciación tuya es correcta. ¿Hay malas hierbas en la OMSA?
Sí, o sea, en todo lado. Pregunta tendría que ser, ¿quién ha separado? No interesa. ¿Quién es el sujeto histórico? Miren, yo no vengo... sujeto histórico. ¿Quién es el sujeto histórico? Yo no vengo a defender, digamos... las etapas. Radioterapia, un programa hecho a tu medida. ¿Quién financia a quién? ¿A quién? Porque cada elección es como en las elecciones nacionales, ¿no? Y eso cuesta como, ellos mismos lo dicen, un promedio de $50,000 cada elección. ¿Y la plata de dónde sale? ¿Quién en su sano juicio se podría oponer a la expansión del teleférico? ¿Saben a qué me estoy oponiendo? Al sobreprecio, al robo al país. Y yo se lo he dicho con claridad, y si él no lo puede ejecutar, yo lo ejecuto con $32 millones la extensión de la línea café. Y pasarán más cosas, porque en Radioterapia sabemos que a ustedes les interesa que pasen. Yo puedo decir hoy, como boliviano, ¿el Estado produce 1 metro cúbico de gas? No. Los que mandaban por encima inclusive de la decisión del presidente eran Álvaro y el Grupo Palaciego. Marianela, el problema es el poder. No es el poder. ¿No? ¿Usted cree que no? Es una falta de ética, es una falta de responsabilidad. De acuerdo, Nuestros deberes, ¿dónde están? Últimamente Carlos no me escucha, y últimamente digo en los últimos 3 años. ¿No lo escucha Carlos Mesa usted? No. Yo creo que no hay que llegar a ese antagonismo que lastimosamente ha caído el Parlamento de decir, esta es una pelea entre hombres y mujeres. No. El Estado garantiza la igualdad en un ámbito formal, en un ámbito legal, en un ámbito constitucional. ¿Por qué no habla el fiscal general? ¿Por qué no hablan el órgano judicial? ¿Por qué no hablan las FELCSEBES, FELCSES? Una misión del Fondo Monetario Internacional ha presentado un informe de análisis financiero de la situación de Bolivia el 22 de marzo y el gobierno le ha pedido que ese informe no sea público. Lo que se ha dicho en este programa esta noche es muy fuerte, muy fuerte. Acompáñenos de lunes a viernes en Red Compañera Mundo. Radioterapia, la radio para ver. Radioterapia. La radio para ver. Ver para creer. Primer bloque, siempre muy potente. Con opiniones que convergen, la mayor parte de ellas, en una condena a la fragilidad histórica de nuestro Estado en diferentes aspectos, también en la lucha antinarcóticos. Nadie puede negar que se hagan esfuerzos. Son evidentes. Están ahí. Los datos están ahí. Y Naciones Unidas y la Unión Europea los corroboran. Bolivia hace esfuerzos para luchar contra el tráfico de drogas. Pero no es suficiente. Y hay una impregnación en la economía subterránea boliviana, tanto del contrabando, que es un agujero inmenso en nuestra economía, y por supuesto también en el lavado de dólares del narcotráfico. Lo que vamos a ver a continuación y escuchar son opiniones de expertos, variopintas, variadas, como siempre, diferentes fuentes consultadas, que van a apuntar hacia un Estado mucho más riguroso para luchar contra este flagelo. En Bolivia se desvían carburantes para la explotación de oro. En nuestro país existen laboratorios y fábricas clandestinas de producción de cocaína. El gobierno ha iniciado una campaña muy agresiva contra el tráfico de drogas, pero el problema está latente. En el periodo del gobierno de Hugo Banzer Suárez, el Plan Dignidad ejecutó duramente lo que se llamó el proceso y la política de interdicción. Fue el momento más duro de lucha contra el narcotráfico y fue el momento también en que se visibilizó y creció políticamente Evo Morales, porque Evo Morales no es un hombre de izquierda, Evo Morales es un dirigente cocalero, pero como ser dirigente cocalero no es rentable, en base a su figura se ha construido la figura del indígena boliviano, del luchador social. O sea, está sobredimensionado en extremo todo ese mito que se ha construido. Él era un dirigente cocalero y tú sabes lo que hacen los cocaleros en el Chapare. Entonces, una idea remota. Obviamente, sí, alguito sabemos. Algo, ¿no? Una idea remota. Y cuando se produjo esta lucha dura contra el narcotráfico, la economía boliviana se contrajo. O sea, date cuenta de la escala, yo no te sabría decir cuánto porque te repito, hay que tener datos y no existen datos a ciencia cierta, certeros ni reales, pero tiene una influencia muy importante porque además son flujos de capitales que no están bancarizados, ¿no?
Pero estos flujos de capitales a su vez tienen un alto nivel de dinamicidad porque trabajan sobre todo en rubros como la construcción. Entonces vas a ver muchos edificios en el país que están construidos y que están deshabitados. ¿Qué lavado de dólares. Claro, ¿qué está sucediendo ahí, no? Así que yo creo que tocar esa tecla incide económicamente. Yo creo que es muy importante y siento que el gobierno de Morales tuvo mucha presencia de sectores que obviamente comercializan y el tema de la droga básicamente era como que no se controlaba, ¿no? O sea, hacía ademanes nada más. Sin embargo, yo creo que la economía y la acción en este momento de Morales tiene que ver con algunos temas más vinculados a lo que fue el pasado también, y es necesario decir. Ustedes, como periodistas y todos los que vemos la política, Morales hacía alianzas con la derecha en el Parlamento. No me gustan los nombres, pero en Potosí el primer senador era un activo militante del MNR. Es decir, Morales, para llegar al poder o concentrar el poder o dejar de que haya posibilidades de que pueda estar fuera del poder, tiene alianzas con todos. Lo incuantificable es el contrabando, como el narcotráfico. Eso es muy difícil calcular, ¿no es cierto?, la cantidad de ingresos al país, ¿sí? Hoy en día, a la inversa, estamos sacando productos bolivianos, ¿no es cierto?, hacia la Argentina, eso nos dicen los datos, ¿no es cierto? Ayer era producto argentino, hoy, ¿no es cierto?, estamos sacando. Desde un punto de vista muy bueno, es dinero que está entrando al país, son divisas, y eso vamos a coincidir. Desde el otro punto de vista, esto no ingresa en el mercado y en la circulación. El otro tema que no se puede cuantificar, fui ministro de gobierno hace muchos años atrás, es el tema del narcotráfico. Y el narcotráfico es multimillonario, es transnacional. En alguna medida esto entra y circula rápidamente en el país, pero a un altísimo costo, porque no solamente destroza el tejido social, la familia, destroza también la economía. El narcotráfico, ¿no es cierto?, destroza la institucionalidad, policía, aparato judicial, ministerio público, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es importante el ingreso, pero a un altísimo costo para los Estados. Ante la debilidad hoy que muestra el Estado, porque el Estado hoy no logra generar la suficiente cantidad de divisas, no solo para su autorreproducción, sino también para financiar al sector privado, lógicamente no se ha generado un estrés de dólares, ¿no? Lo que yo veo es, por un lado, esta situación está siendo aprovechada desde un punto de vista del oportunismo político, ¿no?, que trata de sembrar una situación de miedo, de zozobra en la población. Yo creo que hay una estrecha relación y tiene distintos factores. Si uno se remonta hace más de 20 años, en Chile uno tenía una clara diferenciación entre lo que era la delincuencia común, habitual, la que se dedicaba al robo violento, al homicidio o a los delitos tradicionales, por decirlo de alguna forma, y aquella que se dedicaba al tráfico de drogas. Y eran dos mundos absolutamente distintos y no conectados entre sí. Más aún, la gente que se dedicaba a los delitos violentos rechazaba al traficante, y eso era parte de los códigos carcelarios inclusive. Lo que ocurrió fue que al producirse el contacto al interior de los centros carcelarios se generó una contaminación criminógena. Y el costo de ejecutar un delito de robo con intimidación con ejecutar un tráfico de droga en cuanto pena de cárcel es el mismo. Por lo tanto, muchos que se dedicaban al delito violento dijeron, en realidad es un buen negocio y es mucho más rentable dedicarse también al tráfico de droga. Y empezaron a meterse en este tipo de materia y llevaron también la violencia por posicionarse en los territorios, por abarcar mercado, porque esto efectivamente es como lo es en una empresa del rubro normal. Se compite, se trata de posicionar en el mercado, se trata de tomar control territorial, y eso se resuelve muchas veces con disputas de bandas rivales que terminan en homicidios, que terminan en delitos violentos, que además tienen el poder de compra de especies robadas de mercado delictual, especialmente objetos de lujo. El narcotráfico, a diferencia de otros tipos de delitos, no requiere una especie de orgánica, una estructura. Por su forma, por su operación, porque requiere de una producción, un transporte, una distribución a nivel medio y después local, requiere de una estructura y por lo tanto... Como una jerarquía, una orgánica. Una orgánica porque es un proceso complejo finalmente. Y ese proceso que viene desde la producción hasta que lo recibe el comprador final
está intermediado necesariamente por grupos extranjeros en buena medida, no todo, pero una buena parte. ¿Por qué? Por condiciones naturales, Chile no es productor de muchas de las drogas que se consumen en Chile. Por lo tanto, siempre ha habido algún nivel de contacto con organizaciones extranjeras organizada. Hay que analizar de alguna forma que evite que la frontera sea hoy día un pasadizo completamente abierto. Tenemos 20 y tantos kilómetros planos de frontera con el Perú. Hay gente que me dice, usted fue ministro de Defensa, ¿por qué no ponemos minas antipersonales? No se puede. Eso ya fueron eliminadas. No se puede porque hay tratados internacionales, pero además porque estas minas terminan corriéndose y terminan llegando a lugares en donde no estaban en los planos y afectan a ciudadanos que no tienen nada que ver con esto. Y evidentemente lo que necesitamos es que quien quiera llegar a Chile, quien quiera entrar a nuestro país, te toque el timbre, o sea, pida permiso para entrar, y para eso tienes que tener los pasos habilitados como única forma de ingreso, o por último hacer más difícil que tú puedas ingresar por pasos no habilitados. Como ministro de Defensa, y lo puedo decir porque él salió en los Guacamayo Leaks, se filtró, le propusimos al presidente en su minuto el Estado Mayor Conjunto, analizado con la Fuerza Armada, hecho por el Comando Militar del Trabajo, conversado con las autoridades del Perú, efectivamente una zanja que era entre 3 y 5 metros, se calculó el costo, toda la tierra que sacaba en la profundidad iba hacia arriba, y el sentido que tenía era que quienes tienen a cargo el control fronterizo tuvieran un paso que controlar, porque 900 kilómetros, y aquí cierro, con Bolivia, más de 950 kilómetros de frontera con Bolivia, 110 pasos no habilitados, 110 no habilitados. Aquí en Hungría, límite con Serbia, podemos ver la construcción de una defensa con tecnología de cámaras, sensores de movimiento, que es algo necesario para evitar y terminar con la inmigración ilegal. Me parece que en Chile debemos avanzar en tener un centro de control como el que tienen acá en Hungría, que a través de cámaras y una reja que parece bastante modesta pero que cumple una función bastante primordial, se ha logrado controlar, y pasaron de vivir lo que hoy día vivimos en Chile a estar en un país ordenado y con una inmigración regulada y ordenada. Debemos comenzar nosotros también a discutir otro tipo de protecciones para evitar esta inmigración irregular que tiene tan complicada nuestra patria. Pero además no dice, nosotros, claro, tampoco lo va a decir, nosotros lo llenamos a Chile de pichicata, lo llenamos a Chile de contrabando para después traerlo a Bolivia, y vivimos siempre de manera ilegal en la frontera con Chile. Entonces, a raíz de eso, en una de las zonas más pobres de Sudamérica, la frontera Bolivia-Chile, a raíz de eso apareció el presidente Katz, que es el candidato a presidente Katz, que es tan malo como este de aquí. Por lo menos en su propuesta es terrible. Perdió la elección en la segunda vuelta con Boric. El muro de Katz es rechazado por el gobierno de Chile y es rechazado por los chilenos mismos. Pero el hombre está dispuesto a hacer uno, ponerlo, lo que decía Rubén Darío Cuellar con relación a esta... Claro, si Bolivia nos agrede permanentemente y grita permanentemente y hace todo esto, hagamos un muro. Me parece una imbecilidad al tamaño de una casa. El narcotráfico es una fuente, más que fuente de ingresos irregulares de dinero, es una gran fuente de corrupción. Yo siempre lo he dicho. En Bolivia el narcotráfico es la madre de la corrupción. Del narcotráfico van a salir tráfico de armas, tráfico de órganos, tráfico y trata de personas, la corrupción que se va a enraizar en los poderes, los órganos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y de ahí, a manera subalterna, van a ir agarrando a las instituciones, van a agarrar a jueces, van a agarrar a fiscales, van a agarrar a ministros, a policías, van a agarrar todo lo que puedan agarrar. ¿Para qué? Para sostener el delito, sostener la corrupción que genera este delito de narcotráfico. El narcotráfico, de un tiempo a esta parte, no sé si tú te has dado cuenta, querido hermano, sí. En Bolivia ya no se denuncia, como hacía hace unos 20, 30 años atrás, cuando se anunciaba que se habían decomisado 30, 40 kilos, era una gran cosa, era el boom. Cuando se tenía 100 kilos de droga decomisada, decíamos, wow, qué operativo más grande. Hoy día se anuncian que hay operativos de 8 toneladas, de 10 toneladas.
y esto por supuesto tiene una relación muy metida con lo que significa el narcotráfico y las nuevas formas de generar la producción de cocaína. No, está claro que el narcotráfico se lava pues en muchos casos, y hemos visto en la compra de muebles, hemos visto bastante. Vámonos a precisar, en el Alto, ¿el boom inmobiliario del Alto tiene que ver con un lavado de dinero del narcotráfico? Es una pregunta inocente también. En parte sí, del narcotráfico, pero también en parte, porque también tiene mucho que ver el contrabando. Correcto. Hay bastante actividad del contrabando. En realidad son dos delitos que están bastante conexos. Están ligados. Mira, en el norte de La Paz, por ejemplo, hay bastante actividad también del narcotráfico, cercana también al Parque Madidi. Recordemos que ha habido incluso denuncias de ciertas comunidades que estaban vinculadas con ciertos dirigentes cooperativistas mineros. Mira cómo este dato, decían que había cierta concomitancia entre dirigentes de ciertas cooperativas mineras con el narcotráfico. O sea, dos sectores altamente manejadas con una economía fuerte. Estamos hablando de minería, pero también estamos hablando de narcotráfico, Ramón. El crimen organizado es una hidra con múltiples cabezas. Sus conexiones son patentes e impregnan todos los niveles del Estado. Pero reconocerlo no es la solución en un país donde las acciones demandan una responsabilidad todavía mayor, y esta reside en el ciudadano común. Cuando volvamos con Expedientes, ¿cuánto hemos avanzado en materia de lucha antinarcóticos? Todas las tardes, a la hora del té, pasan cosas en Radioterapia. ¿Vuelve Juan de la Granada, aunque nunca se fue? Mira, sí, yo creo que esa apreciación tuya es correcta. ¿Hay malas hierbas en la UNSA? Sí, o sea, en todo lado. Pregunta tendría que ser, ¿quién ha separado? No interesa. ¿Quién es el sujeto histórico? Miren, yo no vengo... El sujeto histórico, ¿quién es el sujeto histórico? Yo no vengo a defender, digamos... De etapas. Radioterapia, un programa hecho a tu medida. ¿Quién financia a quién? ¿A quién? Porque cada elección es como en las elecciones nacionales, ¿no? Y eso cuesta, como ellos mismos lo dicen, un promedio de $50,000 cada elección. ¿Y la plata de dónde sale? ¿Quién en su sano juicio se podría oponer a la expansión del teleférico? ¿Saben a qué me estoy oponiendo? Al sobreprecio, al robo al país. Y yo se lo he dicho con claridad, y si él no lo puede ejecutar, yo lo ejecuto con $32 millones la extensión de la línea café. Y pasarán más cosas, porque en Radioterapia sabemos que a ustedes les interesa que pasen. Yo puedo decir hoy, como boliviano, ¿el Estado produce 1 metro cúbico de gas? No. Los que mandaban por encima inclusive de la decisión del presidente eran Álvaro y el Grupo Palaciego. Marianela, el problema es el poder. No es el poder. ¿No? ¿Usted cree que no? Es una falta de ética, es una falta de responsabilidad. De acuerdo, Nuestros deberes, ¿dónde están? Últimamente Carlos no me escucha. Y últimamente, digo, en los últimos 3 años. ¿No lo escucha Carlos Mesa usted? No. Yo creo que no hay que llegar a ese antagonismo que lastimosamente ha caído el Parlamento, de decir, esta es una pelea entre hombres y mujeres. No. El Estado garantiza la igualdad en un ámbito formal, en un ámbito legal, en un ámbito constitucional. ¿Por qué no habla el fiscal general? ¿Por qué no hablan el órgano judicial? ¿Por qué no hablan las FELCCBs, FELCCs? Una misión del Fondo Monetario Internacional ha presentado un informe de análisis financiero de la situación de Bolivia el 22 de marzo y el gobierno le ha pedido que ese informe no sea público. Lo que se ha dicho en este programa esta noche es muy fuerte, muy fuerte. Acompáñenos de lunes a viernes en Red Compañera Mundo. Radioterapia, la radio para ver. Radioterapia. La radio para ver. Ver para creer. Necesitamos más voces esta noche. Voces que nos puedan ilustrar un camino bastante sinuoso y, si se me permite, tempestuoso. El camino del tráfico de drogas, del tráfico de estupefacientes. Hay personas a quienes hemos entrevistado, y algunas ustedes las han podido escuchar hace un instante, que nos decían: no queremos utilizar el concepto porque nos parece un tanto exagerado. Hablar de narcoestado a mí incluso me provoca
me provoca un sentimiento bastante encontrado, muy fuerte, una resistencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque me niego a creer que todas las instituciones del Estado, en mayor o en menor medida, o en mediana medida, estén impregnadas por los tentáculos del narcotráfico. Prefiero trasladarle esta pregunta incómoda a alguien que no va a titubear, a alguien a quien conozco hace muchos años y es una persona experta en lucha antinarcóticos y en políticas contra el narcotráfico y otro tipo de estupefacientes. Franklin Alcaraz, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va, licenciado? Un placer saludarle como de costumbre. Encantado. Igual a sus televidentes o audientes. Es usted muy amable. A ver, yo sé que usted va a responder sin ninguna duda, sin ningún titubeo. ¿Se puede hablar de Bolivia como un narcoestado? Ya he dicho yo y he anticipado que a mí me provoca un sentimiento encontrado. Tengo fuerzas encontradas para definirlo de ese modo. Pues a mí también. El asunto es que es muy difícil atreverse a dar semejante calificativo al país. Y es que uno se siente tan boliviano como el que más. Y uno también tiene sentimientos muy encontrados para calificar al país, a su propio país, como un narcoestado. Hay una serie de definiciones sobre narcoestado y si uno se atiene a unas definiciones o a otras, en algunas vamos a entrar y en otras no. Yo prefiero dejarlo a la opinión pública y que la opinión pública juzgue si estamos o no, o si estamos entrando a ser un narcoestado. ¿Cuál sería la definición exacta de un narcoestado? Un estado cuyas instituciones han sido permeabilizadas, completamente absorbidas, cooptadas por poderes que tienen que ver con el narcotráfico y el crimen organizado, Franklin. Exactamente. Es cuando el narcotráfico ha tomado control de todas las instituciones del Estado de una u otra manera. Entonces se puede hablar de un narcoestado. Lo que no parece ser evidente todavía en el país, ¿no es cierto? Porque todavía podemos encontrar gente proba dentro de las instituciones, o al menos eso quiero yo creer, que encontramos gente que todavía se encuentra conciencialmente luchando contra el narcotráfico. Aunque ya sabemos que también hay gente de la otra que se ha vendido y que se ha dado y que ha sido parte ya del narcotráfico en el país. Ha habido casos emblemáticos en la historia, como por ejemplo el de Roberto Suárez, en su momento, uno de los grandes varones mundiales del narcotráfico, y recientemente, ya han pasado 40 años, recientemente el caso de Sebastián Marcet. Las comparaciones, yo sé que en todo caso son odiosas, pero en algunos casos se notó en aquel entonces y se nota ahora que ha habido colusión entre el crimen organizado y algunas piezas importantes en el aparato estatal. ¿Estas coincidencias no le llevan a usted a pensar en algo más, Franklin? Lo que sí puede dar lugar a pensar es que hay cada vez más actividad del narcotráfico en el país. Hay cada vez más disponibilidad de dinero del narcotráfico en el país. Por lo tanto, se está haciendo cada vez más frecuente que personeros del Estado, que personeros de las instituciones del Estado estén comprometidas de una u otra manera con el narcotráfico, especialmente dentro de los organismos que están encargados del combate al narcotráfico. Y eso lo hemos visto y lo conocemos a través de la prensa, no es un secreto para nadie. Hemos visto cómo personeros de la policía han sido víctimas, digamos así, de esta actividad y han hecho lo posible o lo imposible por encubrir, por ser parte de una estrategia de ganancia de dinero fácil, que ha hecho que se corrompan las instituciones del Estado, algunas instituciones, no diremos todas, ni diremos algunos miembros, ni diremos que todos, ¿no es cierto? Porque siempre va a haber gente honesta, gracias a Dios. Es correcto. Recientemente, hace unos días, Misael Nayar, sindicado por estar involucrado en la muerte de dos policías y de un civil o de un asistente de policía, el 21 de julio del año, o 21 de junio del año 2022, la fecha exacta ahora mismo no la recuerdo,
estuvo involucrado en un incidente. Misael Nayar tenía conexiones muy potentes, no solamente con el crimen organizado, sino también con gente muy poderosa en Santa Cruz de la Sierra. Es decir, hay lugares del país, entiendas el Chapare, la propia Santa Cruz de la Sierra, la ciudad de El Alto, donde el narcotráfico está presente. Se habla de lavado de millones de dólares, por ejemplo, en el rubro de la construcción. Se habla de una ausencia, de una falta de dólares en el país, sin embargo, entendemos que hay una economía subterránea que tiene que ver con ilícitos como el contrabando, como el tráfico de drogas. A su criterio, como especialista, ¿qué es lo que está pasando y en qué nos hemos equivocado como Estado para no frenar el auge y el empuje del narcotráfico a tiempo? Lo que pasa es que los regímenes populistas de izquierda han sido, no solamente en nuestro país, sino también en otros países como Nicaragua, como la Argentina misma, o como Colombia ahora, o algunos otros países que han caído en estas garras, han sido sumamente permisivos con el afán de ganarse el voto de la gente. Han sido sumamente permisivos en una serie de aspectos legales donde no debían haber sido. Entonces eso ha abierto las puertas para que la delincuencia, el narcotráfico y el contrabando sean una especie de caldo de cultivo para que crezcan estas actividades ilícitas dentro de los países y se haya producido una explosión ahora que está repercutiendo en la sociedad y en los aspectos políticos también del país. Claro, es que esas conexiones, esa suerte de colusiones entre el poder y el crimen organizado son muy evidentes. Saltan a la vista, nos golpean todos los días en los noticieros. Balaceras, ajustes de cuenta, localidades como San Matías están fuera, prácticamente al margen de la ley. Son lugares fronterizos donde el Estado boliviano tiene muy poca o escasa presencia. ¿Cómo se puede enfrentar este flagelo? Yo sé que podríamos estar hablando 2 horas al respecto, pero caramba, le pido 3 aspectos claves para luchar definitivamente contra el tráfico de drogas. Yo sinceramente soy bastante escéptico, si quiere que le sea franco, Franklin. Sí, tiene usted razón. Lo que pasa es que si vemos el aspecto internacional del asunto y la experiencia internacional sobre el tema, una de las más débiles fronteras que tiene el narcotráfico para expandirse son precisamente las aduanas, es decir, los controles fronterizos aduaneros de los países. Para los narcotraficantes no son frontera, no son freno, son más bien lugares donde es más fácil corromper a los controles, Franklin. Es más fácil coercionarlos, es más fácil ejercer una especie de presiones terribles para que pase la mercadería. Franklin, ¿cree usted que pasa por las aduanas? Yo creo que las aduanas son hitos, nada más, que te indican dónde empieza un país y dónde termina ese mismo país. Pero las fronteras de Bolivia vivimos en un país tan grande, son tan grandes, son tan extensas las fronteras del país, que es muy fácil, demasiado fácil cruzarlas. Es muy fácil. Y entonces es ahí donde se reclama presencia del Estado. Donde no hay presencia del Estado, evidentemente, es una tierra de nadie, que es justamente un territorio para contrabandistas y para narcotraficantes. Eso está clarísimo, no cabe duda al respecto. Así es. Además, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y la aduana boliviana han visto complicidad de las poblaciones fronterizas de Bolivia. Yo estoy hablando de todas las poblaciones fronterizas del país, en el altiplano, en el trópico, en el sur, en el norte. Complicidad de la población fronteriza con los contrabandistas. Y eso implica también que había cierto grado de complicidad de la población con los narcotraficantes. Y ahora hablamos de San Matías como si fuera la única frontera que se ha permeado en el país. En realidad son todas las poblaciones simplemente la he citado. Era por poner una cita sobre la mesa. Pero vámonos, por ejemplo, a Bermejo. Vámonos a Yacuiba, en el sur del país. Lugares y la frontera paraguaya. Y la frontera paraguaya. La frontera paraguaya, la frontera brasileña. Salir de Pando, cruzar de un lado a otro, es muy sencillo. Cobija es un lugar... Además es selva. Es exactamente, pura selva. Exactamente. Y ahí no hay controles policiales. Imagínese usted
que la policía disponga control de toda la zona fronteriza del país. Sí. Todo el país del centro, del interior, se queda sin policías. Correcto. Y todavía faltarían policías para controlar todas las fronteras del país. Franklin, ha sido un privilegio y un placer, como siempre, hablar con usted. Su conocimiento acerca del tema nos ha iluminado en un panorama extremadamente complejo. Yo siempre lo comparo como con un campo minado, ¿verdad? Uno camina y no sabe dónde está la mina, ¿verdad? Ni con quién se mete. Exactamente. Y no tienes un detector para poder identificarlas a tiempo y evitar una desgracia. Muy amable, Franklin. Gracias. Un abrazo. A usted las gracias, licenciado. Hasta luego. La presencia siempre importante e inestimable de Franklin Alcaraz, un experto en lucha contra el narcotráfico. Nosotros volvemos enseguida. El siguiente bloque va a tener que ver mucho con los esfuerzos que el Estado boliviano hace para combatir el tráfico de drogas. Al regresar con Expedientes, ¿es el Chapare tierra de nadie? Todas las tardes, a la hora del té, pasan cosas en Radioterapia. ¿Vuelve Juan de la Granada, aunque nunca se fue? Mira, sí, yo creo que esa apreciación tuya es correcta. ¿Hay malas hierbas en la OMSA? Sí, o sea, en todo lado. Pregunta tendría que ser, ¿quién ha separado? No interesa. ¿Quién es el sujeto histórico? Miren, yo no vengo... El sujeto histórico, ¿quién es el sujeto histórico? Yo no vengo a Si hablamos defender, ya de digamos... las etapas. Radioterapia, un programa hecho a tu medida. ¿Quién financia a quién? ¿A quién? Porque cada elección es como en las elecciones nacionales, ¿no? Y eso cuesta como, ellos mismos lo dicen, un promedio de $50,000 cada elección. ¿Y la plata de dónde sale? ¿Quién en su sano juicio se podría oponer a la expansión del teleférico? ¿Saben a qué me estoy oponiendo? Al sobreprecio, al robo al país. Y yo se lo he dicho con claridad, y si él no lo puede ejecutar, yo lo ejecuto con $32 millones la extensión de la línea café. Y pasarán más cosas, porque en Radioterapia sabemos que a ustedes les interesa que pasen. Yo puedo decir hoy, como boliviano, ¿el Estado produce 1 metro cúbico de gas? No. Los que mandaban por encima inclusive de la decisión del presidente eran Álvaro y el Grupo Palaciego. Marianela, el problema es el poder. No es el poder. ¿No? ¿Usted cree que no? Es una falta de ética, es una falta Correcto, de responsabilidad. de acuerdo, Nuestros de acuerdo. deberes, ¿dónde están? Últimamente Carlos no me escucha. Y últimamente digo en los últimos 3 años. ¿No lo escucha Carlos Mesa usted? No. Yo creo que no hay que llegar a ese antagonismo que lastimosamente ha caído el Parlamento de decir, esta es una pelea entre hombres y mujeres. No. El Estado garantiza la igualdad en un ámbito formal, en un ámbito legal, en un ámbito constitucional. ¿Por qué no habla el fiscal general? ¿Por qué no hablan el órgano judicial? ¿Por qué no hablan las FELCSEBES, FELCSES? Una misión del Fondo Monetario Internacional ha presentado un informe de análisis financiero de la situación de Bolivia el 22 de marzo y el gobierno le ha pedido que ese informe no sea público. Lo que se ha dicho en este programa esta noche es muy fuerte, muy fuerte. Acompáñenos de lunes a viernes en Red Compañera Mundo. Radioterapia, la radio para ver. Radioterapia, la radio para ver. Ver para creer. ¿Es posible? Claro, ustedes dirán, Ramón, ¿de qué nos está hablando? Les pregunto, ¿es posible? ¿Existe la capacidad para poder combatir contra el crimen organizado? Más allá de alguna incautación, que las ha habido, y en esto hay que ser absolutamente riguroso y serio, y concederle el crédito a quien se lo merece, es decir, al Ministerio de Gobierno, a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, a la policía en general. Pero también hay que reconocer y admitir que tenemos muchos agujeros. El Estado boliviano es como un inmenso queso de Gruyère. Es ese queso suizo repleto de agujeros por todos lados. ¿Verdad? Tienen sustancia, evidentemente, pero a veces te toca el agujero del queso. Y ese es nuestro gran problema en la lucha antinarcóticos. A continuación, más sobre lo mismo, pero contado de un modo completamente diferente, al estilo de Expedientes. Corre el año 1998.
Las labores de interdicción antinarcóticos se intensifican en la región del Trópico de Cochabamba, en el Chapare. Es sin duda la zona de producción de hoja de coca de mayor importancia de Bolivia. Somos optimistas y pensamos que las metas que se van a establecer en función al convenio bilateral entre el gobierno de Bolivia y el de Estados Unidos se van a cumplir en el plazo que en el futuro se establecerá. Hay un compromiso político con Washington, pero en todo caso es una imposición del gobierno de los Estados Unidos. Ello generó entonces, y aún ahora, un rechazo de los productores de coca y de sus representantes, que lidera el expresidente Evo Morales. Desde la época histórica siempre ha luchado, en algunos casos hasta gobiernos han estado inmiscuidos en el tema del narcotráfico. Desde que asumió Evo Morales en el año 2005, ya al año 2006 ya ha habido otras políticas ya más propias, Made in Bolivia, para luchar contra el narcotráfico. Ya no necesitamos de la DEA ni financiamientos externos cuando estaba Evo Morales, ¿no? En la época cuando hubo el año 2019-2020 se intentó, creo, trabajar para que nuevamente pueda venir la DEA a Bolivia. Hubo ciertos guiños del gobierno de Yanine Áñez. Sí. Ciertos guiños, no manifiestamente, pero sí hubo un coqueteo. No directamente, no directamente. No, pero hubo coqueteo, esto sí. Sí, efectivamente. Hoy el gobierno no quiere admitir de que estaría trabajando con la DEA, pero si vemos cuando la Fiscalía, en coordinación con la FELN, hacen incineraciones de droga, ya vemos ahí con una abreviación, la 1DOC, si mal no me equivoco, con chalequitos celestes, ya participan. El 9 de marzo de 2017, siendo presidente, Morales promulgó una ley que duplicaba el área permitida para el cultivo legal de coca hasta 22.000 hectáreas. Pero siempre de acuerdo con Naciones Unidas, más del 90% de la coca no pasa por el control de un mercado legal. Hoy día la producción de cocaína se está dando en... ¿Conoces, te ubicas, hermano, con esos tanques de agua que colocan en los techos de las casas, esos tanques negros? Sí. Esos tanques, están utilizando esos tanques de agua. Allí meten la coca, meten otros productos y están utilizando un molino artesanal para que la coca sea aprovechada, su alcaloide, en el 100%. Y adivina qué, querido hermano. Ya no es el diésel el elemento más importante, ahora es la gasolina. Claro. Por eso es que en el Chapare, cada 3 cuadras hay una estación de gasolina. Y fíjate cuántas estaciones de gasolina tiene el Chapare, para una cantidad de habitantes o cantidad de vehículos que no sobrepasa la cantidad que tiene, por ejemplo, Oruro. Y la producción de cocaína ahora es mucho mayor. Ahora ya no sacan 20, 30 kilos, sacan 100, 200, 300 kilos, porque se aprovecha de mejor manera el alcaloide. Y como el Chapare ya no viene a ser solamente donde se hacen las pozas de maceración, porque se necesitaba un río que esté circulando por ahí, un río que esté bajando, y ahora se necesita simplemente la gasolina y se desechan los desechos, entonces hasta el alto o lugares del altiplano pueden ser lugares útiles para la producción de cocaína. El altiplano también esta última década se ha vuelto también en un escenario de narcotráfico. Yo en algún momento recorría algunos sectores en Laja, por Viacha, y encontraba... Aquí nomás. Acá cerca, y encontraba pues en los caminos vecinales, troncales, saquillos con coca machucada, botados en el suelo, y botados en la carretera. Y preguntando con los vecinos, con la gente, y decían, ¿de dónde es esto? ¿Por qué la coca machucada en gangochos, grandes cantidades? ¿Y qué nos decían? Era pues de laboratorios que hacían en el altiplano. Si se maneja tal circulante en dólares por efecto de contrabando o del narcotráfico, ¿dónde están? ¿Dónde están? Claro. ¿Cierto? ¿Dónde están? Es una muy buena pregunta. Entonces yo más bien cambiaría la pregunta, ¿sí? Evidentemente te genera un montón de plata, narcotráfico, contrabando, el oro ahora en Bolivia, que es lo que nos mantiene, creo yo, en esta especie de burbuja que sostiene todavía la lógica, no estamos en inflación, que no sé cuánto. No, es una especie de burbuja mantenida por sistemas económicos informales e ilegales.
si hablamos del tema del narcotráfico, si hablamos del tema de trata y tráfico, ¿quiénes están atrás de esto? Yo me hago una pregunta. ¿Somos los bolivianos? ¿Serán los bolivianos que están atrás de esto? Son los países grandes, son los países, ellos son las cabecillas. Solamente Bolivia será pues uno más que un empleado más que tiene que cumplir funciones y nada más. Sin la producción de hoja de coca del Chapare no habría la cocaína que se produce en Bolivia, ¿no es cierto? Y Bolivia es el tercer productor de coca y de cocaína del mundo. Entonces a eso no le podemos echar la culpa a nadie, eso es algo que se ha institucionalizado estos años. Y los otros temas, tan terribles como trata y tráfico, obviamente encuentran un terreno fértil cuando no hay institucionalidad, no hay respeto por la ley, no hay intención siquiera de que los mineros del oro dejen de contaminar, de que dejen de destruir las áreas protegidas, de que el contrabando siga estando por todos lados. En fin, hemos vuelto a Bolivia un país mucho más informal de lo que era. Existe presencia del Estado. Y porque hay problemas siempre, y lo ha confesado la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y el propio ministro de Gobierno, cuando se pretenden hacer labores de interdicción en el Chapare. ¿Por qué, a su criterio, Daniel, hay problemas? Yo he estado inmerso ahí, te cuento. Sí, lo sé. Yo he estado inmerso. Por eso se lo pregunto. Sí. Yo valoro a nuestros hermanos del trópico la forma de organización que tienen. Una vez yo estaba yendo a las 1 o 2 de la mañana por una plaza y se acercan un NOVA, control social del municipio en Ichoa, si mal no me equivoco. Ichoa, sí. Y nos intervienen, ¿no? Y nos dicen, ¿qué están haciendo ustedes acá? Nosotros yo estaba viendo lo químico. Fíjense los bidones, estamos viendo lo químico. A ver, vamos a revisar. O sea, los mismos ciudadanos. ¿Bidones de qué era? Agroquímicos, para piña, para coca. Entonces, ahí ellos pude constatar de que ellos hacen una especie de autocontrol. A los muchachos que están bebiendo a altas horas de la noche, se lo cargan, se portan, lo que pegan a sus mujeres. La policía está ahí, pero para hacer un control, no para someter. A los hermanos del Chapare no se la pueden charlar. Lo que pasa es que les incomoda al actual gobierno de que la FELN ya extorsione, como lo hace en el departamento de Santa Cruz, en la Chiquitanía, en el departamento del Beni. Evo Morales llegó muy joven al Chapare. En la comunidad de San Francisco comenzó su carrera como dirigente sindical. De hecho, se mantiene a la cabeza de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. Hoy en el Chapare hay carreteras asfaltadas, centros de salud, escuelas, un aeropuerto y un estadio de fútbol de moderna infraestructura. ¿Y todo esto para qué? O mejor dicho, ¿con qué? Seguro que no responde a una adecuada política de desarrollo agrícola del banano, pero ese es definitivamente otro cantar. Primera parte de una larga serie de programas que seguramente haremos en Expedientes, quizás no de forma continua, porque hay que investigar, naturalmente, y eso no nos permite tener una periodicidad continua en nuestros reportajes, dedicado al tráfico de drogas. Pero esto da mucho más que sí. Mucho más de sí. La semana que viene le pondremos nombre y apellido. Sebastián Marcet. Un año después de la gran fuga. ¿Qué flecos quedan al aire? ¿Cuántas preguntas todavía sin respuesta? ¿Hicimos lo correcto? ¿Se actuó a tiempo? ¿Cómo pudo escaparse uno de los hombres más buscados en el mundo? Estuvo en Bolivia, hizo negocios con empresarios bolivianos. Incluso era dueño de un equipo de fútbol. Las conexiones del Pulpo Marcet al descubierto. El próximo sábado, aquí en Expedientes. Que tengan ustedes un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Buenas noches.